Hola amigos, esta es la reflexión 75 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 27 y del subciclo Sentido común profundo es la parte 7. Esto del sentido común profundo es tan importante que va a requerir varias partes. A medida que reflexiono sobre el tema, me doy cuenta la relación que existe entre el sentido común profundo en las sucesivas épocas históricas y se relaciona con la condición humana, cómo somos los seres humanos, y en forma directa con el aprender a pensar. La mayoría de las personas, en todas las épocas históricas, piensan, opinan, actúan sobre la base de su propio nivel de sentido común. Y allí es donde residen las prenociones que están en lo que yo llamo la segunda conciencia. En este ámbito es gravitante la cultura, es decir, todo lo que produce el ser humano. Por eso que voy a reiterar este concepto, que ya vengo diciendo en varios videos. Yo no soy darwinista social, soy darwinista biológico. La evolución biológica es un hecho claro y evidente por los restos fósiles. Pero en el aspecto sociológico, cultural, me doy cuenta que sobre las características básicas que tenemos los Homo sapiens, ejerce una notable influencia, enorme influencia, la cultura. Y la cultura la hacemos los seres humanos. Y es en esa cultura donde vamos expresando y desarrollando la civilización. Hay una teoría que dice que cuando se avanza en los conceptos, en las ideas, ya sea científicas o tecnológicas, hay una teoría que dice que se deja de lado todo lo anterior. Yo no coincido con eso. Yo nunca dejo de lado lo anterior. Yo agrego, sumo elementos, reflexionando que lo anterior ha dejado de ser correcto, por ejemplo, en el terreno científico, tecnológico, pero queda como historia, como pieza de museo, una máquina de escribir o un daguerrotipo, que era el antecesor de la cámara fotográfica. Queda una pieza de museo, pero está allí. Es un elemento que hay que tener en cuenta porque nos va a ayudar a interpretar los seres humanos que vivieron en esas épocas históricas, cómo podían pensar, sentir la cultura y su sentido común profundo. Menciono en otros videos el tema de antes del invento de la electricidad, la vida era muy distinta. Se hacía de noche y se alumbraban con fuego, con velas. Después vinieron las lámparas de gas y finalmente la electricidad, que es una gran revolución tecnológica. Muchos pensadores no reflexionan sobre el gran invento de la electricidad. Yo pienso que hoy en día es un servicio público esencial, la electricidad. Pero no se le da la importancia histórica que merece este elemento, este invento de la electricidad. En este video voy a dar ejemplos prácticos
de cómo se puede utilizar todos los conocimientos, los dichos, las reflexiones que yo vengo haciendo hasta ahora. Cómo aplicarlas, la aplicación, la práctica en ejemplos concretos de lo vertido en todas estas reflexiones. Desde la 1, que es muy importante, la 1, la 2, la 3, las primeras reflexiones donde doy los elementos básicos, las bases de todo buen pensador o persona que quiere reflexionar y que quiere hacerlo con inteligencia, digamos, porque el desarrollo de la inteligencia hace al aprender a pensar. Un ejemplo de cómo podemos llevar a la práctica es el análisis, reitero, aplicando los conocimientos reflexionados hasta ahora. El análisis de lo que se llama división en los gobiernos de los estados, de los países, división de poderes y la democracia representativa. En la mayoría de los países existe la democracia representativa. Hago énfasis en la palabra representativa porque para mí la democracia representativa no es auténtica democracia. La verdadera democracia tendría que ser desde mi óptica, desde mi punto de vista, en mi opinión, tendría que ser una democracia participativa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas aplicando los criterios de aprender a pensar que vimos hasta ahora para decir que la democracia representativa no es democracia, no es auténtica democracia, es una democracia enclencle? ¿Por qué? Yo voy a poner casos concretos, casos claros y evidentes que no pueden ser rechazados porque son producto de la realidad. En una democracia representativa se elige candidatos a través de partidos políticos. El partido político tiene una plataforma electoral. Yo aclaro que voto a partidos políticos y no a personas. En primer lugar, veo la plataforma electoral que tiene el partido político y después analizo las personas que van de candidatos. Esa es mi estrategia, mi táctica para ejercer la democracia. Bueno, en la democracia representativa se eligen a partidos y a candidatos. En la realidad, es claro y evidente, en muchísimos casos, y voy a citar algunos, los candidatos dicen que van a hacer algo y después en el gobierno no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Y en muchos casos hacen todo lo contrario. Ejemplos, acá en la República Argentina, el caso de Menem es muy conocido, que dijo que iba a hacer el salariazo, que iba a hacer la revolución productiva, que iba a hacer... Bueno, hizo todo al revés. Produjo un cambio neoliberal que nos llevó a problemas gravísimos, a perder, por ejemplo, empresas públicas, de servicios públicos, las privatizó. No dijo en su campaña que iba a hacer eso. Bueno, el caso de Menem es típico, no cumplió lo que dijo que iba a hacer. Y otro caso más reciente, acá en la República Argentina, es el caso de Macri, el que fue presidente hasta hace un año y meses. Dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, no lo hizo, hizo todo lo contrario. Hubo 1.200.000 trabajadores más que pagaron ese impuesto a las ganancias. Dijo que iba, esto es comiquísimo, es dramático, es tragicómico. Dijo que iba a eliminar la pobreza, dijo que iba a haber pobreza cero. Al término de su gobierno la pobreza estaba 52-53% de la población era pobre. No solo que no la suprimió, no solo que no hizo pobreza cero, sino que la llevó a los niveles máximos de los últimos tiempos, de las últimas décadas. Y otras cosas más que dijo que iba a hacer, que no iba a intervenir en la justicia, que los jueces eran imparciales,
intervino en la justicia de una manera clara y evidente. Hay pruebas, ahora están iniciándose juicios. Hizo todo al revés, no cumplió. La democracia representativa tiene ese problema. Bueno, un caso internacional, el caso de Lenín Moreno en Ecuador, que fue elegido con la plataforma del partido de Correa, hizo todo lo contrario y produjo transformaciones neoliberales que son un desastre. En estos momentos en Ecuador, en las encuestas, Lenín Moreno está considerado el peor gobierno de los últimos tiempos. Y fue elegido con una plataforma distinta. Eso lo traicionó. La palabra exacta es esa. Estos candidatos que hacen todo lo contrario de lo que prometen que van a hacer, traicionan. Lenín Moreno es un caso. Hay muchos casos en todo el planeta, en todas las naciones, que prometen algo y después hacen todo lo contrario. Son los problemas de la democracia representativa. El otro problema, aplicando un análisis crítico, es que en la democracia representativa, nosotros acá en la Constitución Argentina hay un artículo que dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, o sea, democracia representativa. Y eso está mal. El pueblo tendría que deliberar e incluso gobernar, que se puede hacer fácilmente hoy en día con los elementos tecnológicos, con las computadoras. Se puede todos los días ir a un sitio de internet y hacer votaciones sobre temas de gobierno. Hasta se podía llegar a pensar en una democracia directa a través de la tecnología. Pero vamos a ir a una democracia participativa, donde se participe. El otro tema es que se nombran representantes. Y para que sea auténticamente democrático, esos representantes tendrían que tener mandato revocable, revocación de mandatos. Cuando la persona, el candidato, no cumple lo que dijo que iba a hacer, opera la revocatoria del mandato. Esa institución, la revocatoria de los mandatos, es muy importante y que hacen a la verdadera democracia, la auténtica democracia desde mi punto de vista. Por eso que la actual democracia en casi todos los países del mundo representativa que no tienen revocatoria de mandato, para mí tienen falencias muy graves. Tiene que existir revocatoria de mandato. Aplicando el análisis crítico. Porque si una persona dice que va a hacer desde el gobierno y después no cumple, tiene un mandato fijo, en el caso de un legislador de 2 o 4 años, y en el caso del presidente de 4 años en la República Argentina, en otros países de 5, en otros de 6, bueno, y no cumple, desde el primer mes ya no cumple lo que dijo que iba a hacer, tiene que tener el pueblo una herramienta para revocarle el mandato, decirle no, te tienes que ir, muchacho, no has cumplido lo que dijiste que ibas a hacer. Es un derecho del pueblo, la soberanía está en el pueblo. Estoy aplicando análisis crítico, llevado a casos de ejemplos prácticos. Otro ejemplo práctico. Dentro de este concepto de la democracia representativa, vemos que no existe la igualdad, que es la esencia de la democracia. Y voy a poner un caso muy, muy claro y evidente. Las tremendas desigualdades que se dan dentro de las democracias representativas y con división de poderes, con específicamente el llamado poder judicial, es decir, los jueces. Los jueces trabajan, como todas las personas, en un horario aproximado al del común. Algunos trabajan menos horas, otros quizá más. Pero sus sueldos son exorbitantes comparados con los sueldos del resto de las personas. Solamente se podían equiparar a ejecutivos de grandes empresas multinacionales, que puede ser que tengan sueldos de ese nivel. Pero estamos hablando de los gobiernos, del Estado, de los representantes, de los gobernantes.
y de los funcionarios. En el caso del Poder Judicial, lamentablemente no son personas elegidas. Esto es otro problema de la democracia representativa. Los jueces también tendrían que estar sometidos a la elección del pueblo, que es el soberano. No, los jueces tienen un estatus jurídico distinto. No son elegidos por el pueblo. El pueblo elige presidentes o poder ejecutivo, elige legisladores, pero no elige a los jueces. Para pensar, para reflexionar. Se me puede decir, bueno, pero los jueces tienen que tener conocimientos de derecho, tienen que ser por lo menos abogados con conocimientos, profesores. Bueno, podemos aceptar eso y entonces que se elija entre profesores, abogados, juristas, que se planteen como candidatos a través de distintos partidos políticos, con sus ideas conforme al partido político. Entonces el pueblo, la soberanía reside en el pueblo, podría elegirlo a los jueces. Ahora, se me puede decir, como argumento, bueno, pero esos jueces no van a ser parciales, porque van a seguir su ideología política. Ahora yo me pregunto, los jueces, como son nombrados actualmente, sin ser elegidos, ¿acaso no tienen ideología política? Voy a dar prueba, hechos claros y evidentes. En este último gobierno, el anterior, que yo menciono, que fue neoliberal, que introdujo el neoliberalismo, que no cumplió nada de lo que dijo que iba a hacer, hizo todo lo contrario, ese gobierno había dicho que los jueces iban a ser independientes, que no iba a interferir en la justicia. Bueno, hizo todo lo contrario. Y formó lo que ya está comprobándose, lo que se llama una mesa judicial. O sea, el Poder Ejecutivo tenía funcionarios del Poder Ejecutivo que tenían contacto directo y permanente con jueces. Entonces yo me pregunto, ¿esos jueces eran imparciales? No. Entonces, ¿no es mucho mejor elegir jueces a través de partidos políticos que se sabe con certeza que tienen una ideología determinada? Y después está en la moral y la ética del juez de fallar, de producir sentencias, de acuerdo a un sentido común profundo, moral y ético. Acá vemos cómo, en mi reflexión, voy conjugando el aprender a pensar con el sentido común profundo y con lo práctico, lo cotidiano. ¿Qué más cotidiano que los funcionarios que no cumplen lo que dicen que van a hacer? Bueno, los jueces, estaba hablando del sueldo de los jueces. Es tremendamente alto, altísimo. Los jueces de la Corte Suprema y se jubilan con jubilaciones altísimas, muy superior al resto de los mortales. Esto es una injusticia, es una clara injusticia, porque el juez no tiene por qué ganar muchísimo más que el resto de las personas. Es un trabajo importante impartir justicia, sí, todos los trabajos son importantes. El trabajo de un obrero en una fábrica produciendo un artículo, una cocina, una heladera, también es importante. Si la cocina después falla, puede haber una explosión de gas, por ejemplo. Todos los trabajos son importantes. ¿El trabajo intelectual es superior al trabajo manual? No. El trabajo intelectual y el trabajo manual son distintos niveles de trabajo. Ni uno es superior al otro, ni viceversa. Por eso yo hago tanto hincapié en el concepto de niveles, no jerarquías, niveles paralelos, con igual importancia. Para mí es tan importante un trabajador industrial como un juez. Que se me diga que es más trascendente lo que hace el juez, no es así. Ambos trabajos son importantes, no hay jerarquía, hay niveles. Que el nivel de impartir justicia sea un nivel distinto al de un trabajador manual, al de un maestro, un docente, un profesor, distinto, pero no jerárquicamente superior. La mentalidad del sentido común profundo, lamentablemente, establece esa jerarquía. Y dice, no, los jueces tienen que... ¿Y qué está pasando en Argentina en este momento, en
la mayoría de los países. Los jueces están fallando contra la justicia. Sacan cada sentencia, cada fallo en la República Argentina que son lo opuesto al concepto de justicia. Incluso a un sentido común profundo con moral y ética. Sentencias que son flagrantemente inmorales y no éticas, que dañan, ponen preso con prisiones preventivas a personas que no hay pruebas. El caso de Lula, que menciono en otros videos, el caso de Lula, preso casi 2 años, preso, sin pruebas, con la íntima convicción del juez Moro. Lo menciono en otro video, el que quiera profundizar en el tema de Lula, que vea el otro video. Yo ahora lo menciono ahora, simplemente, lo menciono. Los jueces acá durante la época del macrismo, bueno, lo que dije antes, la mesa judicial, la interferencia que había con los jueces, tremenda. Los jueces iban a visitar, están las pruebas, las constancias, iban a visitar a la Casa Rosada, que es el lugar, el sitio en la República Argentina donde reside el presidente, y la Quinta Presidencial donde duerme y pasa algunos días, sábados, domingos, por ejemplo. Bueno, en esos 2 lugares hay registro de entradas y salidas. Bueno, están las pruebas de registro de entradas y salidas de jueces en la época del gobierno neoliberal de Macri. Están las entradas y salidas de jueces que iban a visitar al presidente y a su mesa judicial, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta Presidencial. Muchas. Y llamadas telefónicas, cruces de llamadas telefónicas. Es decir, está probado y contraprobado, con pruebas claras y fehacientes, las constancias de los registros de ingreso de estos jueces, a recibir instrucciones. Y la prueba está que iban a visitarlo y al día siguiente producieron una sentencia abominable, donde ponían preso a personas sin pruebas. Acá hay casos, el caso de Lula no es el único. Acá hay casos de personas que están presas con prisiones preventivas sin pruebas, o con pruebas endebles, o con pruebas fabricadas. Por ejemplo, testigos comprados. Testigos comprados. Acá hay un caso del que fue vicepresidente en la época de Cristina, del kirchnerismo, el vicepresidente Udú, que está preso por la declaración de un testigo que fue premiado, ese testigo, con un hotel en una provincia de la Argentina, con un hotel. El premio fue un hotel y trabajar con el hotel cuando salga, porque está en prisión. Hay tantas pruebas en su contra de ese testigo, en contra del testigo, que testificó en contra. Es tremendo. Es un caso parecido al de Lula, solamente que acá hay un testigo. Bueno, en el caso de Lula también hubo un testigo falso, por supuesto, que testificó contra Lula diciendo que sí, que él sabía que Lula había recibido un departamento de coima. Él decía eso, el testigo, y el testigo falso. Pero no hay prueba fehaciente ninguna. Lula no tiene ese departamento a su nombre, ni de un testaferro, ni nada. Bueno, no hay pruebas. Ya la justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Brasil ya exoneró a Lula de todos esos cargos. Lo digo en el anterior video. Le levantó la condena y salió en libertad. Bah, casos así son muchos, muchísimos. Bueno, estos jueces, funcionarios, yo diría jueces funcionarios y funcionales, funcionarios y funcionales, a los poderes de turno. Bueno, eso no forma parte de una verdadera democracia. Por eso yo estoy analizando en forma crítica la democracia representativa. Yo soy partidario de la democracia participativa. Y lo ideal sería la democracia directa, que en algún momento se puede hacer a través de la tecnología, como dije antes. A través de la tecnología. Bueno, en otro video voy a hacer mi teoría, mi teoría, a través de profundas reflexiones también, de cómo debería ser una auténtica y verdadera democracia. Pero voy a casos concretos de análisis crítico con respecto a la igualdad que estaba diciendo de los sueldos de los funcionarios jueces.
Es injusto. Dentro de una verdadera democracia tendría que haber una igualación, igualdad, el concepto de igualdad. Los funcionarios no tienen por qué tener sueldos tan desiguales con respecto a otros funcionarios del poder, por ejemplo, empleados de una repartición pública. Por ejemplo, un docente. Un sueldo de un docente, comparado con el sueldo de un juez o de un camarista o de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, el pobre docente tiene muchísimas veces menos de sueldo. En mi ejemplo de democracia participativa, estos funcionarios, jueces, tendrían que tener sueldos más o menos equiparables. ¿Qué pasaría si a un juez se le dice, usted va a tener el sueldo de un docente, de un profesor de facultad, va a tener el mismo sueldo? ¿Aceptaría ese juez? Acá viene el concepto de austeridad. Si fuera una persona austera y su intención sea impartir justicia real, aceptaría. Y el sueldo del docente que cubra las necesidades básicas viviendo con austeridad. Hay muchos docentes que están bajo el nivel de pobreza. Por eso, el otro tema, en estos momentos en la República Argentina, el nivel de pobreza, con estadísticas oficiales, está en el 42,2 o 0,7% de la población total. Están bajo el nivel de pobreza. Se establece el nivel de pobreza a través de un sueldo que cubriría las necesidades básicas de la persona. Hay un 42,7 oficialmente en estadísticas oficiales que dicen que está bajo el nivel de la pobreza. O sea que lo que ganan no les cubre sus necesidades básicas. Pobres. Y un 12-13% de indigentes que están muy por abajo de una canasta familiar que ni siquiera le cubriría el costo de los alimentos. Y después están los que viven en la calle, que son menos que indigentes, que no tienen nada. Esto lo comento a fondo en otros videos. Acá lo pongo como ejemplo de que no hay igualdad, el concepto de igualdad. Y una democracia tiene que tender a ser igualitaria. Bueno, los sueldos de los funcionarios. Y los sueldos de los empleados jerárquicos de empresas multinacionales. Aquí también tendría la democracia que intervenir, porque no es justo. Voy a empezar en los próximos videos, voy a empezar a hablar del concepto de justicia, que hace a la esencia de un sentido común profundo y a la esencia de aprender a pensar. Empecemos a usar el concepto de justicia, lo que es justo o no es justo, lo que daña o no daña, que produce beneficios, lo que es bueno y malo, para hacerlo más simple, más fácil. El concepto de austeridad es muy importante, yo lo menciono en videos anteriores. Otro ejemplo que quiero dar de aplicación de los conceptos reflexionados hasta ahora para el sentido común profundo es qué pasa en los países cuando hay guerras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el sentido común profundo de las personas en los países cuando hay una guerra? Voy a dar algunos ejemplos claros, concretos. Aquí en la República Argentina hubo, en 1982, la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, una guerra con Gran Bretaña, o sea, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, bueno, el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, esa guerra duró poco, pero hubo bajas, muchas más bajas del bando de la República Argentina. Pero yo voy al sentido común profundo. ¿Cuál era el sentido común profundo de los habitantes de la República Argentina en ese momento? Y en Inglaterra sería lo mismo. Eran belicistas, porque estamos recuperando nuestras islas. Estaba exacerbado
el patriotismo y el belicismo. Por supuesto que las Islas Malvinas es un lugar colonial del Reino Unido de Gran Bretaña y que tendría que terminarse ese estatus colonial y devolvérselo a la República Argentina, que fue tomado ese territorio por la fuerza. En 1841, en la década de 1830-40, fue tomado por la fuerza por Inglaterra. Era territorio argentino, estaba habitado por argentinos, territorio argentino. Fue tomado por la fuerza, una conquista imperial del imperialismo inglés. Entonces lo que dice la Argentina es recuperar las islas, pero recuperarlas diplomáticamente, usando todos los argumentos diplomáticos que hay, entre ellos que es territorio originario de la Argentina. Buah. Iba a hacer hincapié en el sentido común belicista, exacerbado por el patriotismo. En Inglaterra pasaba lo mismo. Todas las guerras pasaban lo mismo. La Primera Guerra Mundial, la gente, los civiles, la mayoría salían a la calle, se enrolaban en las Fuerzas Armadas para luchar por la guerra. La Primera Guerra Mundial. El patriotismo estaba exacerbado, la gente moría, eran mártires y morían. Y estaban apoyados por un sentido común de los civiles, de las personas. Ni qué decir, en la Segunda Guerra Mundial sucedía lo mismo. En ese caso se defendía las democracias contra el fascismo y el nacionalsocialismo, contra los nazis. El argumento era importante, era sólido, pero las poblaciones estaban exacerbadas. El sentido común profundo era belicista en todos los bandos, tanto en Inglaterra como en los países aliados o los países neutrales. Había un sentido común basándose en argumentos de defensa de la democracia y en contra de los totalitarismos. Siempre hay argumentos para exacerbar en una guerra el carácter básico que menciono yo de la agresividad, la crueldad, la codicia sobre bienes y personas, el poder, los intereses de los estados. Bueno, en el sentido común profundo de los civiles, que no participan en forma directa de una guerra, está el apoyar esa agresión, donde se producen dramas tremendos, crueldades increíbles, masacres. Bueno, en una guerra, el sentido común profundo de cualquiera de los bandos está determinado por la idea del patriotismo, guerras patrióticas. Ni qué decir del patriotismo de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que morían por el emperador, morían por su patria, y hacían actos bélicos suicidas, los famosos kamikazes, los aviadores que con sus aviones, en lugar de bombardear al buque que atacaban, se tiraban contra el buque y se mataban. Los kamikazes se llamaban, la Segunda Guerra Mundial, japoneses. Y las masacres que hicieron los norteamericanos en Vietnam, por ejemplo, que para combatir a los guerrilleros del Vietcong, en Vietnam usaban el fósforo blanco y incendiaban lugares donde se suponía que había guerrilleros, incendiaban esos lugares con fósforo blanco, que hacía tremendas heridas en los cuerpos. Fósforo blanco. Y ni qué decir lo que menciono siempre, lo que hicieron los norteamericanos tirando la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Es decir, los civiles, las opiniones públicas, el sentido común profundo de los norteamericanos, cuando Harry Truman tiró la bomba atómica, decía que sí, que estaba bien. El sentido común. Habría muchos que dirían que no, que era un genocidio. Fue un genocidio. Tirar una bomba atómica en una ciudad abierta, matando civiles en forma directa y dejando radiaciones por muchísimo tiempo que ocasionaban heridas dolorosísimas. Una masacre, un genocidio. Y hay personas que avalan, con su sentido común profundo, esos actos genocidas.
que avalaron las bombas atómicas, que avalaron las masacres que hicieron los japoneses, hablando de japoneses, en China, en 1937, cuando invadieron China, y hacían masacres, la masacre de Nankín, de la ciudad de Nankín, 1937. Le hacían torturas indescifrables. Por ejemplo, sepultar a una persona en forma vertical, dejándole solamente sobre la superficie de la tierra la cabeza. Y después venía un japonés con un sable de esos enormes que tiene y le decapitaba a la persona, le cortaba la cabeza. Es una cosa espantosa. Hay registros de esos actos, las fotos, bueno, no había video, hay filmaciones de cine de esos actos y fotografías y narraciones. Hay testimonios de esos actos horrendos. En todas las guerras se producen atrocidades. Los japoneses lo hicieron ahí con los chinos, en Nankín, espantoso. Masacres. Las masacres que hubo en países africanos, en las guerras entre tribus africanas de un lado y de otro. Es tremendo. Bueno, pero todo eso está avalado por el sentido común de los civiles respectivos. Hay personas que avalan esa masacre y la justifican. Aquí en la República Argentina hay casos que se están dando últimamente de personajes, de funcionarios, de legisladores del partido opositor, del que fue antes partido neoliberal, que fue antes gobierno. Una legisladora que se enteró que el presidente de la República está contagiado de coronavirus, pero que no tiene síntomas, asintomático, y que como se puso vacunas probablemente lo pase bien y no tenga problemas, porque la vacuna aumenta las defensas obviamente, y que la persona que se contagia de coronavirus tiene posibilidades de pasarla mejor, mucho mejor que uno que no está vacunado. Bueno, ¿qué dijo esta legisladora del partido de la oposición? Lo dijo ayer, anteayer, hace 2 días. Que le hubiera gustado que el presidente, antes de saber que tenía el coronavirus, hubiera estado en contacto con la vicepresidenta para que le contagiara a la vicepresidenta el coronavirus. El deseo de esta legisladora era contagiarle el coronavirus a la vicepresidenta. Eso me lleva al tercer punto que quiero analizar como ejemplo en este video, el análisis del amor y el odio. Aplicando mis reflexiones sobre el sentido común profundo y sobre el aprender a pensar y sobre todas las reflexiones anteriores, el amor y el odio. ¿Cómo puede haber un sentido común profundo de una legisladora que encima es médica y parece que es médica y especialista en epidemias? Pero su sentido común profundo le hace decir eso, lo dijo, está en mensajes. Hay pruebas que dijo eso, que entre paréntesis es una atrocidad tan grande desearle a una persona que se contagie, en este caso a la vicepresidenta, por el odio que le tiene a la vicepresidenta, una persona que tiene una gran inteligencia. Y bueno, yo he hablado de Cristina Fernández, he hablado en otros videos, donde analizo su capacidad de hablar, de decir, habla sin guía, como yo, usa el mismo método que yo, el método del discurso libre por asociación libre. En el caso de ella lo tiene mentalmente más estructurado, porque habla de temas específicos. Yo soy más libre, asociación libre, puedo saltar de una cosa a la otra, aunque ella también hace esos saltos, cuenta anécdotas y cosas. Es muy interesante cómo se expresa, tiene una inteligencia extraordinaria. Bueno, en lugar de resguardar a una persona, aunque no coincida con sus teorías políticas, pero resguardar a una persona con inteligencia, con capacidad, que ha demostrado sentir empatía por las personas menos afortunadas, los pobres, que en sus gobiernos ha hecho muchas medidas que benefician a los sectores más humildes. Bueno, en lugar le desea que se contagie, en el fondo que se muera, porque el odio la lleva a ese extremo, a esta legisladora médica, y creo que me parece que es especialista en epidemiología. Bueno, un disparate. Ese sentido común profundo de esa persona es dañino.
es dañino, está deseando un daño a otra persona, independientemente de quién fuere, es un daño. Bah. Existen personas que tienen sentido común. Acá hay periodistas que mienten, dicen mentiras para respaldar argumentos con mentiras en contra de sus opositores. Son periodistas pagados, obviamente, pagados por los poderes ocultos, los poderes económicos en general. Bueno, ya sabemos lo que son las noticias falsas, las fake news, y relacionándolo con lo que hablaba al principio del video, el lawfare, o sea, la guerra de la ley, de los jueces, de las leyes, de los jueces. Lo que hacen los jueces, lo que dije al principio del video, lo que hacen los jueces fallando de forma, fallar significa producir sentencias, que es lo que hace un juez, produce sentencias. Aclaro esto de fallo porque es un término legal, se usa entre gente letrada, el que no tiene conocimiento jurídico, es decir, ¿fallando cómo? Está fallando. Fallar en el sentido del vocablo, en el sentido, en la acepción de producir sentencias. Los jueces fallan. Bueno, en este caso, fallan en las dos acepciones, porque fallan porque producen cada sentencia que son un desastre, y fallan. Fallan al sentido común profundo, moral y ético. Y producen sentencias injustas. Bueno, lo que decía al principio del video. Esto está relacionado con el amor y el odio. Otro ejemplo, si aplicamos lo reflexionado hasta ahora. Este odio exacerbado, por ejemplo, de los anticuarentena, de los que desean que otra persona se contagie, de los que desean que... y del sentido común profundo de personas, y este es otro punto que quiero dar como ejemplo, de personas que tienen un sentido común profundo que está contra sus propios intereses. Los pobres que defienden a los ricos. Los pobres, o de clase media, que defienden a los super ricos, porque piensan que los super ricos van a producir trabajo a través de empresas. Bueno, todo eso está demostrado, que el famoso derrame no existe, que es exactamente al revés. Lo que producen los super ricos es explotación y más pobres. Bueno, pero ¿qué pasa con aquellas personas de la clase media o menos todavía, clase más baja todavía, con pobres, que apoyan a los super ricos? Los apoyan. Voy a citar ejemplos históricos. Los siervos, los esclavos, los siervos de la gleba en la Edad Media, que por pruebas directas apoyaban, estaban de acuerdo con sus amos. Había rebeliones, por supuesto, había rebeliones campesinas sobre todo, durante toda la Edad Media, pero había muchos que tenían un sentido común de apoyar al amo porque el amo lo protegía, el amo le daba la comida, el vestimenta, la vivienda, el hogar, los instrumentos, pero tenía que trabajar a destajo, a sol y a sol. Y en esa época no existía la electricidad, porque si hubiera existido la electricidad también habría tenido que trabajar de noche. En muchos casos esos siervos trabajaban de noche iluminándose con antorchas o con fuego. Ojo. Los pobres que defienden a los ricos. Eso es un pensamiento contradictorio, pero está dentro del sentido común de muchas personas. El sentido común lo lleva al pobre a defender al rico. Existe ese sentido común, contra sus propios intereses. Se está dañando a sí mismo y daña a sus compañeros de trabajo, a sus colegas. Es decir, el análisis del sentido común es muy complejo, variado, y va a llevar mucho profundizar este tema. Siempre con elementos y datos de la vida cotidiana, de la vida actual o histórica. Datos concretos, pruebas irrefutables. Cuando yo menciono los casos acá en la Argentina, porque estoy en contacto más directo por conocimiento de esos casos, la médica esta, la legisladora que
desea que se contagie la vicepresidenta, por ejemplo. Dichos que están las pruebas, porque lo que estoy diciendo no son, me dijeron, no, lo dicen en forma expresa, tienen el iba a decir el tupé, pero el tupé es una palabra de origen francés, bueno, vamos a usar castellano, el castellano es muy rico. Tienen la osadía, amparada por su impunidad, porque se consideran impunes, omnipotentes, porque están amparados por un poder que está oculto, que es el poder económico, el poder de los grandes medios de desinformación, el tema de los periodistas que mienten. Ya está probado, periodistas que son referentes y tienen seguidores de personas que tienen un sentido común basado en mentiras y basado en conceptos que dañan, que no son ni morales ni éticos. Y conceptos, ahora empiezo a introducir el tema de la justicia, conceptos que son injustos. Es decir, el sentido común profundo tiene niveles. Lo que para mí, que a los que piensan como yo, es inmoral y no es ético y daña que un periodista fabrique noticias, mienta con noticias falsas y que lo haga porque le pagan o porque está amparado y tiene impunidad y no lo van a juzgar por jueces que también están dentro de este mecanismo que estoy mencionando en todo este video. Es un mecanismo de amparos. Bueno, gente que sigue a estos referentes, a estos periodistas, por ejemplo, que son referentes, no sigue un 10%, un 15%, un 20% de la población. Pero es significativo. Y de personas que tienen un sentido común que daña. Por eso cuando yo hablo de tender a desarrollar un sentido común profundo, que sea moral y que sea ético, que no dañe, estoy hablando de algo muy importante, que es hacer una sociedad mejor, más democrática, más igualitaria, más justa, donde no haya mentiras, que el periodista que dice algo, que asevera algo, que tenga fundamentos, pruebas, datos claros y evidentes y no mentiras, ni deseos que producen daño, como es el de la legisladora médica que le desea que se contagie la vicepresidenta. Repito esto porque es impresionante que una legisladora, es legisladora del partido neoliberal, de ese partido que estuvo en el gobierno hace un año y meses, y que produjo todos los desastres que produjo, las mentiras que produjo y las falsedades que hizo, y cómo prometía una cosa y hacía otra. Es lo que digo al principio de este video. Produjo una democracia no representativa, sino participativa, y con revocatoria de mandatos. Bah. Quiero redondear entonces este video con decir que si aplicamos las reflexiones puestas en mis videos anteriores, de reflexiones y de videos de aprender a pensar y de sentido común profundo y otros videos, Popurrí por ejemplo, donde yo expreso teorías, tesis, postulados, dando siempre datos, cabos sueltos, como me gusta decir a mí, cabos sueltos, para que el que vea o escuche este video, o el que vea y escuche, las dos cosas, que es lo ideal, porque así ve los gestos que hago yo, con mi cara. Yo hago muchos gestos. Y como no muevo las manos, se refleja mi yo profundo, o mi segunda conciencia, se refleja a través de bueno, redondeo este video diciendo que
el concepto que estoy dando es de ejemplos claros, concretos y evidentes. Estos ejemplos sirven como cabos sueltos para organizar un pensamiento mejor, más ético, y un sentido común profundo también, con moral y con ética. Analizando estos ejemplos, estos cabos sueltos que voy dando, vamos a darnos cuenta cómo podemos mejorar y desarrollar sobre bases morales y éticas un sentido común profundo mejor y aprender a pensar mejor, a desarrollarlo. Bueno, seguiré analizando esto en próximos videos. Me despido, hasta otro. Amigos, chau.